lo que en realidad es inorgánica con orgánica. En biología nos acostumbran a hablar siempre, por ejemplo, de materia orgánica en descomposición, cuando se refieren a ciclos biológicos o incluso a ciclos biogeoquímicos. Hoy nosotros vamos a empezar a mirar desde un punto de vista mucho más amplio lo que sucede con respecto a los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Aquí tengo dos comparaciones que nos van a ayudar muchísimo a recordar varias cosas que de pronto ya se nos han ido olvidando. Número uno, en toda sustancia inorgánica generalmente está unida a través de enlace covalente iónico. Recuerde que en ese enlace covalente iónico la diferencia de electronegatividad es superior a 1.7 entre los elementos que se unan. Y además, en una fórmula inorgánica, ejemplo, la de la sal común, que nosotros llamamos sal, pero en realidad es un nombre inconexo, deberíamos llamarle específicamente cloruro de sodio, porque sal hay muchas. En el cloruro de sodio, fíjate que el símbolo último es el más electronegativo que el primer elemento. Recordemos aquí, mientras que el hidrógeno, al igual que el sodio, se encuentran en el grupo 1A, el cloro, al igual que el flúor y otros elementos, se encuentran en el grupo 7A. En inorgánica, los elementos que se unan entre sí lo hacen a través del enlace iónico, porque en ellos hay una diferencia de electronegatividad superior a 1.7. Eso significa que están más lejos entre sí. Hay una diferencia bastante notoria en la atracción de electrones. Recuerde que al hablar de electrones estamos hablando de carga eléctrica negativa. La física es muy clara en eso, ¿verdad? Estamos hablando de carga eléctrica negativa. Eso por un lado, primera comparación. Y en los orgánicos, ¿qué pasa? En los orgánicos, generalmente, el enlace que los une es covalente. El enlace covalente, cuando es inferior o igual a 1.7, es una situación muy distinta a la que inicialmente estamos planteando, ¿verdad? Si la diferencia es superior a 1.7, me indica que hay uno que pierde y hay uno que gana. O sea, hay un dueño del enlace. En cambio, en los orgánicos, porque se unen por enlace covalente, no hay dueño del enlace. El enlace es compartido. Recordarán ustedes esa palabrita, compartir. Ejemplo, si yo comparto, o si el cuarto donde yo duermo en casa lo estoy compartiendo con un hermano, entonces el cuarto es de los dos, no es solo mío. Y lo que sucede allí se comparte, el aseo, el orden, ¿cierto? Ese es un compartir. En cambio, del otro lado, de la izquierda, aquí donde estoy moviendo el cursor, vamos a cambiarle para que lo observemos mejor. Cursor de color rojo, mientras exista más diferencia, va a haber un dueño del enlace, en ese caso un dueño de los electrones, que nosotros llamábamos cationes, los que perdían, y aniones, los que recibían electrones. Primera característica, y establecemos una diferencia. Segunda característica comparativa, los puntos de fusión. La fusión es la temperatura a la cual una sustancia sólida pasa con el tiempo a ser líquida. Hay que aumentar temperatura. A los inorgánicos, ese soporte de temperatura o techo térmico tendría que ser superior a 500 grados centígrados. Imagínate que el punto de ebullición del agua es de 100, solo por tener una referencia. Aunque ebullir es cuando el líquido se convierte a gas. Acá me están diciendo que es fusión, cuando el sólido pasa a líquido, pero igual se incrementa temperatura. En el inorgánico tiene que ser superior a 500, mientras que en los covalentes son mucho más estables. Eso me indica que soportan más temperaturas.
para que las sustancias sólidas que tienen altísima masa molecular puedan convertirse a líquidos, en ellos, en los orgánicos, el punto de fusión tiene que ser con temperaturas inferiores, como me dicen aquí, vamos a ir chuleando para llevar el orden, como me dicen allí, por debajo de 250. La mitad, si lo tomo como referencia matemáticamente, al punto de fusión de un inorgánico. Bueno, vamos a irnos saltando para no leer eso literal. Por ejemplo, conducen la electricidad. Los inorgánicos conducen la electricidad. Una situación que es ejemplarizante con respecto a esa característica. Las bebidas hidratantes, esas que se consumen después de realizarse ejercicios físicos o una actividad física muy extenuante, nos regresan los populares, que en biología me hablan mucho, los populares electrolitos, como sodio, potasio, en fin. Esos electrolitos para nosotros son importantes porque nos ayudan a mantener nuestro equilibrio. Electrolitos conducen la corriente eléctrica, los que son inorgánicos. En cambio, los que son orgánicos no la conducen. Significa que no se convierten en, por ejemplo, transmisores de corriente eléctrica, ni mucho menos de temperatura, ¿verdad? No conducen la electricidad. Esa es otra característica bastante diferente entre algo inorgánico y algo orgánico. Bueno, esta que todavía me da más luces. Las sustancias inorgánicas, me dicen aquí que son insolubles en solventes apolares. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, vamos a escribir este nombrecito por acá, donde hay espacio. Ahí les voy a hablar ahorita de algo de eso. Como esta sustancia, CCl4, tetracloruro de carbono, éter, que es otro solvente orgánico, o lo que llamamos nosotros thinner, que también es otro solvente orgánico, etanol, es un alcohol por su terminación en OL, etanol, entre otros, benceno, si quieres mencionar también. Las sustancias que son inorgánicas son insolubles en solventes apolares. Si yo hablo de el término apolar que están utilizando aquí, apolar, me estoy refiriendo a sustancias que son covalentes, ¿cierto? Porque el covalente es mucho más amplio que el iónico. El iónico se establece en una sola situación. En cambio, el covalente puede ser simple. Vamos a recordar eso, de pronto se nos olvidó de décimo grado. El covalente puede ser simple. Ahorita les recuerdo cómo se simboliza eso. Puede ser doble. Puede ser triple. Puede ser polar o apolar, lo que me están diciendo allí. Cuarta alternativa. O quinta alternativa, puede ser coordinado. Eso desde el punto de vista polar. Incluso covalente. Simple lo simbolizamos con un guioncito. Como es compartir, lo acabamos de recordar, en cada extremo de ese enlace se comparte un electrón. O sea que en el simple hay un compartir de un par de electrones en el simple. El doble perrito aquí que me
está molestando. Bien, decíamos que en el simple se representa por un guioncito, en donde en cada extremo, lo que dibujamos aquí, si ustedes me disculparán, con un punto azul, son los electrones. En el doble, como su nombre lo indica, se va a representar es por un signo igual. Un signo igual. En ese signo igual, en cada extremo también aparecerán electrones. Pues ya ahí se comparten 4 electrones. 4 electrones en total, un par de electrones. Triple es la representación de 6 electrones compartidos, diferencia de electronegatividad por debajo o igual a 1.7. Más adelante, ¿qué vamos a decir? Que si estoy hablando de orgánica, todos los enlaces que sean simples son típicos de los alcanos. Es un compuesto orgánico. Un hidrocarburo, como vamos a ver ahorita en clases de cadenas. Si es doble, es un alqueno. Si es doble, es un alqueno. Si el enlace es triple, es un alquino. Ya el polar y coordinado no tienen representación, como la tienen los alcanos, los alquenos y los alquinos. Eso sí es orgánico. Si es inorgánico, no existe nada de eso, porque en el inorgánico los elementos que se combinan entre sí, no van a tener esa estabilidad de electronegatividad, porque su electronegatividad es superior entre ellos a 1.7. En solventes apolares, insolubles en solventes apolares, o sea, no se combinan, no me generan solución. En cambio, los orgánicos son insolubles en el agua. Voy a colocar aquí un asterisco por lo siguiente. El alcohol de consumo social, el que está presente en las cervezas, en el whisky, etcétera, es el etanol, que yo nombraba aquí ahorita como solvente. Este nombre orgánico me indica precisamente que como regla nominal, diciéndolo de esa manera, va a tener 2 partes. Todo nombre orgánico tiene 2 partes. Esto es más sencillo que en el de inorgánica. En inorgánica, digamos que caso 1, si la electronegatividad es tal, se utiliza tal cosa, ¿verdad? Entonces, acá a lo sumo tendrán 2 o 3 componentes, el nombre. Ahí subrayamos el prefijo et. Voy a subrayar el siguiente prefijo, que es an, y voy a subrayar el último o el sufijo que llaman los de castellano, que es ol. Cada una de esas partes tiene su significado. El prefijo o raíz et me indica que la cadena, o sea, la cantidad de carbonos que hay en el compuesto es de 2. El subíndice que utilizamos en inorgánica. Cuando en inorgánica decíamos, por ejemplo, me disculpan aquí, que decíamos esto, Fe2 o 3 como óxido. Subíndice 2, subíndice 3. Acá en orgánica, estos subíndices van a tener un nombre especial. Si a esto yo le puedo decir di o vi, por allá en inorgánica, acá en orgánica le vamos a llamar et. Cuando en el nombre, que vamos a mencionar muchísimos, cuando en el nombre se utilice esta expresión an, etanol, propanol o el gas propano que utilizamos en la casa para cocinar, valiéndonos del alto contenido calorífico que tiene ese gas, me indica que los enlaces presentes en ese compuesto son simples. Todo alcano tiene enlace covalente simple y su nombre de alcano
terminará en ano. Termina en ano. Todo alcano termina en ano. Su nombre, todo alqueno, el sufijo característico es eno. Y todo alquino, el sufijo característico es ino. Pero, profe, aquí dice ano. Sí. Lo que pasa es que en castellano sucede una figura. Cuando una raíz termina en vocal, como etano termina en vocal, y el sufijo comienza por vocal, ol, se suprime en una de las dos vocales porque está repetida y además ambas son vocales. ¿Ve? Entonces suprimimos la vocal de ano y colocamos la del sufijo ol. Ese ol me indicará el grupo funcional. ¿A qué función química pertenece eso? Si yo digo óxido carbónico, pues es un óxido. Acá si yo digo etanol, el grupo funcional tiene que estar relacionado con una función química, que es la función alcohol. Que es la función alcohol. Muy importante para el desarrollo económico de nuestra sociedad, pero que ha ocasionado muchos inconvenientes sociales, ¿verdad? Problemas, destrucción de familias, problemas de higiene, de salubridad pública, en fin. Prohíbe hacer expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, dice una ley en nuestro querido país. Sin embargo, los estudios me dicen otra cosa. Los resultados sociales me dicen otra cosa. Que se está consumiendo alcohol a más temprana edad en los últimos 10, 12 o 15 años. Entonces, ¿qué pasa con eso? No se está cumpliendo. En este país, en otros países, me imagino que las cosas serán de otra manera. Eso para irnos ya adentrándonos a lo que vamos a ir mencionando. Insolubles en el agua, no siempre, por eso el asterisco. Si nosotros notamos, bueno, me dice mi papá, que es el mayor de edad en la casa, y es el que socialmente está permitido para el consumo de bebidas embriagantes, que se congela la cerveza más fácilmente que una media de aguardiente, que se deje en la nevera, más fácilmente se congelará la cerveza que la de aguardiente. ¿Pero por qué? Si ambas tienen alcohol. Sí, pero la cerveza tiene más agua, que es inorgánica, H2O, que etanol, que tiene carbono. No les he dicho todavía eso, vamos a irlo nombrando después. ¿Sí ven? Entonces, no siempre esto es cierto. El alcohol es soluble en el agua. Que digamos, la mayoría de compuestos orgánicos son insolubles en agua, pues sí. La grasa, el aceite, la gasolina, las pinturas, cuando no son pinturas de agua, sino de aceite, usted no las puede combinar. Bueno, sí las puedes combinar, pero la dañas, ¿verdad? En cambio, si le adicionas thinner, ya eso es otra cosa, como solvente, me decían por acá arriba, ¿cierto? Entonces, la mayoría de sustancias orgánicas son insolubles en el agua, sí, la mayoría, pero el alcohol es soluble una gota, 1 litro o 10.000 litros de alcohol, ¿verdad? Generalmente no arden, dicen aquí, los inorgánicos. En cambio, los orgánicos sí. Ahorita mismo veíamos en las noticias que una buceta, como le llamamos nosotros aquí en la Sabana, en Santa Marta, sin causa aparente se incendió de un sitio de Santa Marta a otro, llevando unos turistas. Es probable que eso ocurra, porque ahí hay gasolina, y gasolina en presencia de temperatura alta, una chispa, sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Por un lado, vamos a mirar la otra tablita que tengo aquí, más sencillita, para ampliar la diferencia entre orgánico e inorgánico. El enlace más frecuente en orgánico es el covalente. En inorgánico es el iónico, lo acabamos de decir. El carbono presenta concatenación, significan cadenas. Esto que vamos a hablar más adelante. Los carbonos se unen uno tras otro
puede ser en forma de una rama de un árbol, puede ser generando una figura geométrica y que esa figura geométrica tenga además otros elementos. Eso es una concatenación, cadenas, que pueden ser lineales, isocíclicas, eso lo vamos a explicar ahorita. Concatenación. En cambio, una sustancia inorgánica no presenta esa estructura de cadena. ¿Se pueden unir unos elementos con otros? Claro que sí, pero no me van a generar una cadena. Orgánicos presentan isomería. Esta palabrita vamos a encerrarla, que es muy interesante. El término isomería se relaciona con algunas estructuras, aquí me lo dice, mira, que presentan la misma fórmula molecular para dos compuestos. Entonces, tendría que ser prácticamente una persona muy versada en eso para saber, por ejemplo, que esta fórmula, lo voy a escribir aquí, por ejemplo, tenga un solo nombre. Mentiras. Puede tener dos y hasta más nombres. A eso se refiere este término. En orgánica se presenta isomería. En inorgánica no hay isomería. En inorgánica el agua se escribe H2O y ya. No hay una fórmula que se parezca a la del agua. Profe, y en el sentido de las proporciones, profe, pero en biología nosotros nos hablan de esto. H2O2 se parece, sí, pero no es igual. Y aquí me están diciendo la misma fórmula molecular para dos compuestos que pertenecen a familias diferentes o a funciones químicas diferentes. Eso se presenta en orgánica, en inorgánica no. Ya esto lo habíamos dicho. No arden los inorgánicos. En cambio, los orgánicos, mira, otra palabrita importante para nuestra economía. Combustibles. Ya el gobierno, el Estado, hace como unos 4 o 5 días atrás, decía que podíamos estar tranquilos porque en este mes no van a subir la gasolina. En este mes no van a subir el precio de la gasolina. ¿Cierto? El precio de la gasolina. Pero si usted pasa por una, como le llamamos aquí, por una bomba y ves el precio de galón por gasolina, de la gasolina extra, corriente, caramba, para que un galón, que son 4 litros y alguito de gasolina extra, cueste casi 13,000 pesos. Te puedes imaginar el problema económico tan inmenso en el que estamos. Y la gasolina corriente, 8,000 y algo. Combustibles de la gasolina del petróleo, entre otras. El petróleo es como derivado lo que es la leche. De la leche, ¿cuánto no se saca? Del petróleo, ¿cuánto no se saca? Mencionemos nada más 5 cositas del petróleo. Gasolina, hulla, ¿qué más? Pinturas, aceites, ¿verdad? Petróleo, importantísimo para nuestra economía, combustibles. Inorgánicos no presenta esa característica. ¿Razón? Bueno, aquí tenemos que mencionar algunas características del carbono, su número atómico, los isótopos que presenta, la masa que presenta, los estados electrónicos que presentan, la inmensa industria que se deriva del uso del petróleo, que se obtiene de allí, porque es catalogado como un recurso natural no renovable. ¿De dónde viene el petróleo? La biología me lo explica desde un punto de vista. ¿El petróleo de dónde viene? Se dice que de los grandes dinosaurios que existieron hace eones en nuestro planeta. ¿Cierto? Millones y millones de años atrás. Dinosaurios, de los vegetales inmensos que existían en épocas muy, muy remotas. De allí, de la descomposición de esa materia orgánica, proviene el petróleo.
entre otras razones. Solubles en disolventes orgánicos, ya lo acabamos de decir. En cambio, los inorgánicos generalmente son solubles en agua, porque el agua es inorgánica. Y aquí todo lo que sea orgánico disuelve a lo que es orgánico. Lo parecido disuelve a lo parecido. Los orgánicos, las reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Lenta significa que lo son porque son muy estables. Puede haber parqueado aquí 10 carros enfrente, con un sol bien de esos caniculares que hacen aquí en nuestra sabana. Si no hay ningún desperfecto mecánico, esa gasolina que está dentro de los tanques, no le sucede nada, no tiene por qué explotar. Estables. O vamos a situaciones extremas. En zonas donde la temperatura es muy baja, no se congela. ¿O será que la gasolina se congela? Lo que le pasa al alcohol, por ejemplo, debería congelarse, sí, pero a temperaturas muy, muy, muy extremas. Entonces, fíjate que allí establecemos ya, nos vamos asomando de a poquito a lo que queremos. Y lo que queremos es esto. ¿Qué pasa con los compuestos orgánicos? Es lo que estamos empezando a hablar en el día de hoy. Sin olvidar que la gasolina o el alcohol o el agua o la leche o nuestro sudor o pueden ser ácidos o pueden ser básicos. Hay sustancias que poseemos nosotros a nivel orgánico que son ácidos, como cuáles: las paredes de nuestro estómago, nuestra piel, la saliva, nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestro plasma sanguíneo. Pero hay otras que son creadas por el hombre que tienen también cierto contenido de acidez: cerveza, amoníaco, detergentes, bicarbonato sódico. Entonces, hubo un señor que nos trata también de explicar qué le sucede a ese contenido de acidez o de alcalinidad. Ese señor es danés, creó esa escala. El señor se llama Soren, y de apellido Sorensen, Peter Sorensen. Él propuso que mientras más nos alejáramos de la sustancia que nosotros consideramos como neutra, que es el agua, por obvias razones. El agua la escribimos así, la podemos escribir así, HOH, pero también la podemos escribir como comúnmente lo hacemos, H2O. La fórmula, una de las fórmulas más conocidas a nivel mundial. Sorensen nos dice que mientras más nos alejemos de ese valor que es 7, más ácido es una sustancia. El segmento antes de 7 es para las sustancias ácidas. Es decir, aquellas sustancias que posean concentraciones de hidrogeniones, o sea, H's. El vinagre que nosotros usamos en casa para preparar ensaladas, o algunos que nos fascina el limón, pero cuando se acabó el limón y es una sopa bien deliciosa, yo le adiciono un poquitico de vinagre blanco. Y hay otro tipo de vinagres. Los vinagres son ácidos, tienen puentes de hidrógeno, y eso hace que su punto de ebullición sean más altos, o sea, sean mucho más estables, ácidos. Pero Sorensen también nos dice que mientras más nos alejemos del 7, ahorita les digo por qué 7, la sustancia es alcalina.
Sinónimo de alcalina, básica. Es lo contrario a un ácido. La alcalinidad aumenta cuando yo me alejo de 7. La acidez aumenta, mira lo que dice la flecha, aumenta cuando más bajo sea el valor de pH, dice Sorensen. P de potencial y H de hidrógeno. Pero mientras más nos alejemos de 7, más nos alejemos de 7 a la derecha, de 7, más cantidad de hidroxiliones tiene una sustancia. Entonces hablaremos de un pOH negativo. Y fíjate que para que un elemento sea positivo o para que un grupo de elementos sea negativo, tiene que romperse de diferentes formas. Dijimos aquí que si el enlace compartía un par de electrones, era un enlace covalente simple y que era típico de los alcanos y que todos los alcanos terminaban en ano. Si esto lo aplicamos a esta estructura que estamos mirando hoy como complemento, yo diría, bueno, para que este hidrógeno o este hidrógeno del agua quede en positivo, entonces debería romperse el enlace aquí antes de. Y como aquí hay un electrón, ya este electrón no es del hidrógeno, por eso el hidrógeno queda cargado positivamente. Se convierte en un catión, mira lo que me decían aquí. Y como el OH se lo quita al hidrógeno, entonces el OH se convierte en un anión, porque es más fuerte. Tiene un elemento más fuerte que el hidrógeno. El oxígeno está en el grupo 6, está más a la derecha, obvio que el hidrógeno toda la vida, que está a la izquierda. Entonces Sorensen nos dice que sustancias como el limón, la naranja, el pomelo, la mandarina, todas esas sustancias que yo denomino cítricos en biología, son ácidos, pero son ácidos que yo puedo considerar como ácidos medianamente fuertes. Mientras más lejos estemos, más ácido es. Mientras más cerca estemos, más 7, menos fuerte será. Entonces, la leche que nosotros consumimos, la leche en bolsa o la leche de vaca, es ligeramente ácida. Tiene un ácido que es el ácido láctico, fíjate, ácido láctico, que es un ácido orgánico, pues débil, porque está cerquita de 7. En cambio, el ácido clorhídrico altamente concentrado es un ácido muy fuerte. Mira que tiene un pH de 0,8, podríamos decir, o 0,9. Punto crítico mínimo, 0. Punto crítico máximo, 14. ¿Por qué me da la mitad 7? Porque 7 son los posibles valores que pueden haber de ácidos debido a que hay un solo hidrogenión. ¿Sí ves? Un solo hidrogenión. Y hay un solo hidroxilión. Si usted suma H más OH, pues te va a dar agua. O sea que 7 más 7 te va a dar 14. Aquí me puede salir una fórmula. pH, rango, como diría el de matemáticas, rango de pH más rango de pOH igual 14, según Sorensen. Y Sorensen me trabaja aquí en logaritmo natural, base 10. O sea que aquí también puedo saber cuánto vale el pH, si me dan el pOH. Es decir, si a la cerveza que se consume marca tal cosa, o el pan, puede ser pan blanco, o puede ser pan integral, o puede ser pan de ese que pasan por ahí vendiendo, ligeramente ácido, pH 5. Si yo quiero neutralizar ese ácido, yo no le voy a adicionar limón al pan, lo acidifico más. ¿Qué le podríamos combinar a los alimentos o sustancias que son ácidas y volverlas neutras?
Pues lo contrario de la acidez, que es la alcalinidad o la basicidad. Por eso cuando yo sufro de gastritis, el médico me manda a consumir antiácidos, es decir, sustancias alcalinas, para que el exceso de ácido clorhídrico que hay en los jugos gástricos disminuya su pH y se neutralice, o sea, se haga un pH débil y no fuerte, porque eso afecta a las paredes estomacales. El pH que hace parte también, o que nuestra piel mantiene, o que la mucosa vaginal, la mucosa anal, la mucosa oral, la mucosa olfativa, tiene la saliva, la sangre, el semen, el flujo vaginal, los alimentos que consumimos, desde el arroz, tinto, guayaba, naranja, hamburguesa, todo eso, o contienen ácidos o contienen bases. El problema es cuando hay exceso de eso en mi organismo, porque mi organismo debe tener un control ácido-base. Ácido-base. Si tengo exceso de acidez gástrica, entonces voy a tener problemas de gastritis. Si no le presto atención a eso, pues se me convierte esa gastritis en una úlcera. Tampoco le presto atención a la úlcera, se me convierte en un problema de marca mayor como cáncer gástrico. Y allí pare de contar, ¿cierto? Pare de contar. Esto lo vamos a ir, obvio, esto es simplemente presentación en el día de hoy. Lo vamos a ir retomando en clases futuras. Acidez o basicidad. Es más, fíjense, el semen es aquel conjunto de secreciones que me enseña la biología, en donde participan glándulas como la próstata, ¿verdad? Las glándulas de Cooper, ¿verdad? Las glándulas seminales. Esas sustancias que son químicas tienen que neutralizar el ácido de mi orina. Y el ácido que yo tengo en mi orina es el ácido. ¿Qué tipo de ácido contiene la orina como sustancia química? Cuando nosotros orinamos y se nos olvida bajar en el baño, bajar el agua combinada con nuestra orina, y eso entra en contacto con el aire, se torna un olor bien fuerte y feo, ¿cierto? Y es descomposición allí de una serie de sustancias químicas. Si mi organismo, como varón, no tiene unas secreciones que me neutralicen ese ácido, pues sencillamente el espermatozoide que va a salir por el mismo conducto de la uretra, pues va a morir si no lo neutralizamos. Sería primera barrera que tiene que sobrepasar mi organismo. Neutralizar los restos de orina que quedan almacenadas en la uretra, que es el conducto que atraviesa literalmente el pene en el varón. Esa uretra tiene doble función. Por allí sale la orina, pero por allí también va a salir el semen. Nosotros no conocemos en biología humana masculina el primer caso en donde un hombre eyacule y orine simultáneamente. O se orina o se eyacula. Si se eyacula, tiene que haber una sustancia química que logre neutralizarme el ácido que queda aquí en gotitas. Porque por muy buena higiene que tengamos los varones, siempre quedan rastros de orina allá en la uretra. Te podrías imaginar el problema de marca mayor si no hubiese en mi organismo alguna sustancia, yo no sé cuál en biología me han enseñado, tiene ese trabajo de neutralizarme ese posible ácido que quede en la orina, para que después salga el semen sin ningún problema. ¿Cuál es la segunda barrera de pH que tiene que sobrellevar el semen y los espermatozoides? Pues el pH vaginal.
¿cierto? El pH vaginal. Y en la mujer, cuando tiene una edad sexual activa, ese pH cambia. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y seguimos en la siguiente clase. Les agradezco mucho por su tiempo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, chaito pues. Chao, profe. Chao. Esté muy bien, profe, se cuida. Ok, igual.